todo creador de contenido que trate de hablar bien en favor de los hombres, que esté en contra de la agenda woke, del globalismo, es decir, que haga batalla cultural, que tenga ideales de igualdad inclusive, en algún punto ha recibido el mensaje de, o los comentarios de, eres neoliberal, fifí, macho, fascista, facho, racista, todos esos términos que utilizan hoy en día. ¿Por qué utilizan esos términos? Es muy sencillo. Es porque como no tienen argumentos válidos para pelearlo, para pelear tu punto, te ponen alguna de estas clasificaciones. O las fobias, ¿no? Eres homofóbico. Ya con eso pareciera que ganaron el argumento. Porque como te están invalidando simplemente por existir, pues entonces tu argumento ya no cuenta. El tema es, me he dado cuenta que la gente no entiende muy bien estos conceptos. Y en este capítulo me gustaría que los viéramos juntos. Hola y bienvenido, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Vamos a empezar por el tema de las fobias. ¿Qué es una fobia? Una fobia es un miedo que no puedes controlar o un odio a algo que no puedes controlar. Pero entonces cada vez que se hablan de algún tipo de fobia, pues no es fobia en realidad. ¿Como cuál? Como homofobia. Decir, no debería haber cuotas laborales simplemente por ser LGBTQ, no es una fobia. Estás peleando por tus derechos. Te están quitando un puesto de trabajo a una persona heterosexual contra alguien de la comunidad LGBTQ. Y es más, muchas personas de la comunidad LGBTQ están en contra de las cuotas de diversidad, equidad e inclusión. Porque ellos dicen, lo que yo haga en mi privacidad, a ti no te debería importar. A mí me deberías juzgar por mis méritos. Otra, gordofobia. No es que te dé un pánico y que te quedes petrificado cada vez que ves un gordo. Pero decirle a alguien, debes cuidar tu salud, pues no es una gordofobia. La esencia de este canal, el tema de macho. Me parece que no hemos entendido muy bien qué significa machismo. Machismo es la creencia que después se ve en acciones. Si no hay acciones, no hay machismo. En donde crees que la mujer es inferior al hombre simplemente por el hecho de ser mujer. No es machismo decir las mujeres son inferiores físicamente. Ojo, es una realidad científica, es una realidad que nadie puede pelear. Sería decir, una mujer abogada, por decir algo, lo hace peor que un hombre simplemente porque es mujer. Pero ojo, ¿qué pasa? Hoy en día hay machismo que el feminismo sí acepta. Por decir algo, las cuotas laborales de género. ¿Por qué? Porque en esencia estás diciendo, la mujer es tan tonta, tan inútil, que no puede conseguir trabajo por sus estudios y su experiencia laboral, entonces le tenemos que regalar el trabajo. Nuevamente, es una cuota de diversidad, equidad e inclusión. Pero, ¿qué pasa cuando en el machismo, en el supuesto machismo, beneficia a la mujer? Se vuelve embrismo. Pero la ideología es completamente machista, es creer que la mujer es tonta, cuando no es así. Algo muy importante que quiero aclarar de este canal, el hecho de decir que los hombres merecemos los mismos derechos y obligaciones y oportunidades que las mujeres y que las leyes deberían ser igualitarias entre hombres y mujeres, no te hace macho. Es la base de derechos humanos. El primer punto de derechos humanos es el derecho a la libertad. Pero el segundo punto es todos los ciudadanos deberían ser tratados por iguales, al menos ante la ley. Entonces, cuando un hombre pelea que haya legislaciones o leyes que beneficien a las mujeres sobre los hombres, eso no es machismo. Eso es defender tus derechos humanos. Porque en derechos humanos entendemos que todos somos iguales, ¿o no? Y es más, ¿sabes qué significa feminismo? Igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres. Eso es el feminismo. Entonces, que un hombre pelee por sus derechos no te hace macho. Macho es decir, las mujeres no deberían ser doctoras. Eso sería macho. Necesito pedirte de tu ayuda. Como sabes, las redes sociales no les encanta que hablemos o hagamos batalla cultural, que tratemos de defender a todos por igual. Por ello, es tan importante que me regales un like, te suscribas para ver nuevos episodios y me encanta conocer sus opiniones. Ahora, uno que está muy de moda, neoliberal, y te lo dicen como un insulto, así de, eres un neoliberal maldito. ¿Entendemos qué significa neoliberal?
Digo, neo es nuevo, una idea libertaria. Ok, ese es el significado. Pero ¿saben cuáles son las 4 cosas que pelea el neoliberal? Uno es menos Estado, que no entiendo por qué preocupa tanto. Ojo, el zurdo lo que te va a decir es, entre menos Estado, menos subsidios. Y ahí es donde le ganan al populismo. Pero pongámonos tantito en los zapatos de la persona que vive a la semana. Es decir, lo que gana a la semana le va a alcanzar para la semana y ajustándose. ¿Qué crees que sea mejor para esa persona? Que le den subsidios, aunque eso signifique más inflación, peor sistema educativo, peor sistema de salud, peor Estado de Derecho, o que al tener un Estado más chiquito, de repente le bajen los impuestos. Es decir, ponte a pensar que achicaste el Estado y quitaron 5 puntos de IVA. Es decir, el impuesto que no sé cómo le llaman en tu país, el impuesto que le ponen a los productos que consumes. Imagínate que le quiten 5 puntos de la noche a la mañana. ¿Cuál de los dos crees que ayuda más a esa persona que vive al día? Que de la noche a la mañana todos los productos que compra cuesten 5% menos, o que haya más subsidios, aunque eso signifique inflación, significa otro montón de problemas. Me parece que entre más chico sea el Estado, menos impuestos pagas. Creo que ese le conviene más. Aparte, aquellos que les gusta la historia, ¿cuáles son los 2 motivos principales por las cuales ha habido revoluciones o guerras civiles dentro de un país? Solo hay 2 motivos. Por un exceso de poder de la corona, que sea ya demasiado desproporcionado, o por un exceso de impuestos. Toda guerra civil, usualmente, no todas, pero la gran mayoría, han sido por un tema de impuestos. Hoy estamos viviendo en un mundo en donde el Estado te está cobrando más del 50% de lo que ganas. Y eso ya hoy es normal. Hace un siglo hubiera habido guerras civiles por estarnos cobrando 50, 60, 70% de impuestos. El promedio es 50. El segundo punto que pelea el neoliberal es libre mercado, que ya históricamente y globalmente está demostrado que las economías les va mejor con libre mercado. Libre mercado es capitalismo puro, es mejores tratados internacionales, no haya regulaciones dentro del Estado, no haya regulaciones de precio, que la gente pueda comercializar, no que te pongan impuestos, aranceles y demás. Desregulaciones gubernamentales. ¿Qué significa esto? En México, por decir algo, arriba del 50% de las personas activas económicamente lo hacen ilegalmente, lo hacen fuera de los impuestos. ¿Por qué? Porque es complicadísimo en México poner una empresa. Hay una cantidad de regulaciones que es muy difícil, y si empiezas a crecer, estás en ese punto en donde lo estás haciendo solo, pero necesitas contratar a alguien, se vuelve complicadísimo contratar personal si lo quieres hacer de la vía legal. Las desregulaciones ayudan y motivan. Ese ha sido el gran éxito de los países nórdicos, que ojo, no son de izquierda, porque ellos lo que buscan es que sea lo más sencillo pagar impuestos y lo más sencillo poner una empresa. Entonces, adivinen qué, hay muchos empresarios y todo el mundo paga impuestos porque es muy sencillo de pagar. En México tú necesitas un abogado laborista, un abogado fiscal, necesitas a alguien especialista en recursos humanos, porque es sumamente complejo. Y el último punto que no le gusta a los zurdos es la responsabilidad individual. Es decir, que cada persona es responsable de las decisiones que tomó. Más que al zurdo a eso no le encanta. No, yo estudié estudios de género, estudié filosofía, entonces alguien me tiene que mantener. Bueno, pero tú decidiste estudiar eso. O soy una madre soltera porque soy sumamente promiscua y no quiero usar anticonceptivos. Entonces alguien me tiene que mantener. Hay una responsabilidad individual. Si tú trabajas, tú ahorras, tú inviertes, te tiene que ir mejor. Tiene que haber una responsabilidad individual. Entonces, ¿es malo ser neoliberal? Me parece que no. Me parece que cada vez que me dicen que soy neoliberal, pues en realidad me están aplaudiendo. Soy una persona que busca libertad. El otro gran es, eres de ultraderecha. Ya con eso se acabó la discusión. O peor, facho. Facho viene de fascismo. Y muchas personas, si no dicen fascismo, dicen, eres un nazi. Si entendemos que es lo mismo un fascista y un nazista que un comunista,
o un socialista, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Claro, todos los especialistas en el tema y la gente que defiende esto te va a decir, no, 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 son bien diferentes, porque el socialista es internacional y el fascista y el nazista son nacionales, nacional socialista. Eso significa nazi, nacional socialista. Pero también uno es internacional y el otro es nacionalista. Pero, ¿y el pobre afectado que vive en ese país? ¿Ustedes creen que le importe mucho si es internacional o no? Pónganse a pensar, el cubano, ¿qué es lo único que quiere hacer? Largarse de Cuba. O sea, no hay ningún cubano que no esté soñando en irse a Miami. No hay ninguno. ¿Ustedes creen que les importe? Digo, antes cuando Rusia le iba muy bien, claro que les importaba, porque no les iba tan mal. Que claro, el socialismo es internacional, entonces Rusia nos da dinero. O alguien que es nacionalista, pero vive en las mismas condiciones, en donde no tienes libertad, eres pobre, no tienes libertad de expresión, no tienes libertad política, eres básicamente un esclavo del régimen. ¿Ustedes creen que les afecta a esa persona si es internacional o nacional? No, al final el fascista es lo mismo que el socialista y el socialista es abiertamente de izquierda. Es exactamente lo mismo. Es todo en el Estado, nada fuera del Estado. Es la frase famosa de Mussolini, que eso es fascismo, por cierto. Ahora bien, que sea nacional o sea internacional, creo que a las pobres personas que vivieron durante la época del fascismo les daba exactamente igual. Al final, el Estado te controlaba, te quitaba la vida, te quitaba todas tus libertades, no tenías propiedad privada, no tenías libertad, no podías salir del país, todo lo controlaba el Estado. Entonces, yo creo que les daba exactamente igual. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil vienen los datos para que lo busques y también ya se encuentra en inglés. Ahora bien, eres de ultraderecha. Les encanta esa frase. ¿Te has puesto a pensar alguna vez qué significaría eso? A ver, si lo vemos a nivel económico, o mejor dicho, la estructura gubernamental, si la extrema izquierda es comunista, de nuevo es todo en el Estado, nada en el Estado, todo le pertenece al Estado, es el libro orwelliano de 1984, ¿cuál sería el otro extremo, el extremo derecha? Sería anarquía. No existe ningún país que viva en anarquía. Digo, como un modelo, sí hay países muy anárquicos, pero no como un modelo establecido. Hay un pequeño poblado en Islandia en el cual, en efecto, no hay ningún tipo de leyes, que es como el viejo oeste, pero es un pequeño poblado en un país altamente civilizado. Es una bola de loquitos ahí, hippies, que pueden hacer lo que quieran. Bueno, está bien. Pero en realidad no existe un país anárquico como sistema o modelo político. Ahora, ¿lo quieres ver como un modelo religioso, moral, de que eres ultraconservador? Que, a ver, conservador, el ultra sería religioso. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok, si es ultra religioso, lástima que se los diga, pero no hay ningún país con valores cristianos o católicos o incluso judíos que sea ultraderecha. ¿Saben quién sí es ultraderecha pero el movimiento woke los ama? Aquellos países teócratas, que justamente teócrata significa la religión está por arriba de la ley. Esos lugares en Medio Oriente, norte de África, pedazos de Asia, ellos sí que son ultraderecha, pero a ellos parece que los amamos. Entonces, la agenda woke no entiendo. Queremos un califato, pero odiamos a los de ultraderecha, porque digo, no hay más conservador que alguien que haga más caso a su libro sagrado que las leyes o derechos humanos, pero ellos sí tienen derecho a hacerlo. Y el último, el de racismo o fifís para los que son de México. A ver, ¿sí ubican qué significa la palabra racismo? Racismo significa hacer una discriminación a una persona simplemente por su color de piel. Entonces, ¿por qué en el movimiento woke o la agenda global está mal atacar al blanco? Pues también es una discriminación simplemente por su color de piel, ¿o no? O, por decir, en Estados Unidos y Canadá, ¿saben ustedes cuál es el grupo social que mejor le ha ido económicamente? Los asiáticos. Pero discriminarlos porque les va bien con su color de piel, pues también es una discriminación. No porque les vaya bien significa que haya que discriminarlos. ¿Por qué solo las minorías son las discriminadas? Cuando tú pones una ley que beneficia a un grupo social por su color de piel,
o un programa DEI, diversidad, equidad e inclusión, en donde le regales el trabajo a ciertos grupos sociales por su color de piel, también estás discriminando a los otros colores. Es decir, en mi país, lo que más hay, la gran mayoría, serían los mestizos. Entonces, ¿te imaginas que hubiera un programa DEI y le tuviéramos que regalar los puestos de trabajo a las personas de color negra o las personas de color blanca? Uy, sería un drama. ¿Cómo al blanco le vas a regalar posiciones de trabajo? Y tienen razón, sería una discriminación hacia aquellas personas que son criollas, mestizas, como le digas en tu país. Está mal. Pero hoy usamos racismo cuando nos conviene. Nos encanta en el movimiento woke hablar de que odiamos la discriminación por clase social, ¿no? Es decir, clasismo. Odiamos que la gente de cierto nivel odia a los de abajo. Y tienen toda la razón. Pero, ¿por qué al mismo tiempo sí tienen derecho a insultar a los fifís? Que fifís es básicamente aquel que tenga estudios superiores, estudios universitarios, o que pertenezca a la clase media u alta. ¿No sería eso algún tipo de también clasismo? Porque estás denigrando o afectando o insultando a las personas de otras clases sociales. ¿O cómo? ¿Solo los buenos son los pobres? Entonces, como cierre de capítulo, si se dan cuenta, muchas veces no sabemos usar. Decirle facho a alguien me parece que es al revés. La gente de izquierda es la fascista. Los únicos que tratan de limitar la libre expresión es la gente de izquierda, no la de derecha. Sí puedes ser racista si atacas a los blancos. Sí puedes ser clasista si atacas a los ricos. Sí eres sexista si odias al hombre. El hecho de que tú trates de pelear por tus derechos individuales acorde a derechos humanos no te hace sexista, no te hace macho, no te hace racista. Todo el mundo deberíamos ser tratados por igual, al menos ante la ley, o como básico por la ley. En el momento que hay ciertas regulaciones que beneficien a un cierto grupo social sobre otro, estás afectando a ese otro grupo social. Entonces, me parece que los que insultan con este tipo de palabras, ellos mismos lo son. El cuate que te dice, eres un facho y no deberías existir, o no tendrías derecho a hablar en público, él es el verdadero fascista, no tú. Y ser neoliberal, deberíamos aplaudirte. Y recuerden, no existe en el mundo occidental la ultraderecha. Muchas gracias, yo soy Manu, nos vemos en el próximo episodio.